Muy buenas tardes, mis hermanos de Arlington. Pues ha pasado ya toda una semana y hemos podido disfrutar de la palabra de Dios, profundizando en ella. Bien, pues ha llegado el último día, el cierre de esta semana de oración, donde hemos visto a través de los altares, el templo y todos los ministerios y las fiestas, por supuesto, y los ministerios que Jesús ha ido desarrollando. La verdad es que somos un pueblo que tiene un conocimiento de la verdad a través de la palabra y del espíritu de profecía como ningún otro, y hemos de aprovechar eso. Somos el pueblo de Dios. Bien, pues vamos a dar comienzo en este sábado tarde al tema que tengo preparado para vosotros. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una oración y comenzamos. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque hemos estado durante esta semana disfrutando de todo lo que tú nos has expuesto en tu palabra. Ha sido un alimento exquisito para nuestro espíritu, ha sido unos momentos entrañables que hemos estado todos juntos en esta semana de oración. Por ello te pido que en este sábado tarde nos unjas, nos bautices con tu Santo Espíritu, nos guíes a toda verdad y que podamos seguir estudiando con ahínco, con profundidad, tu palabra, que es el tesoro más grande que tenemos aquí los mortales. Gracias también, Señor, por la invitación que he tenido con esta iglesia, con este pueblo tuyo allá en Virginia, y ha sido delicioso estar con ellos. Y ahora, Señor, te pido que en esta tarde también tú nos acompañes. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a pasar a la exposición de las diapositivas para entrar en el tema final, que es muy importante. Prestemos atención porque lo que hoy me inspiró el Señor para vosotros es también buen alimento. Vamos entonces a visualizar las diapositivas. Bien, pues así comenzamos la semana de oración, con un pecado que en el cielo se produjo con Lucifer, y esta era su acusación. Satanás, el ángel caído, había declarado que ningún hombre podía guardar la ley de Dios después de la desobediencia de Adán. Pero vino Jesús a demostrar otra cosa. El unigénito Hijo de Dios vino a nuestro mundo como un hombre para revelar al mundo que los seres humanos podían guardar la ley de Dios. Y ahí está, ¿no? Esa lucha entre se puede o no se puede. Nosotros, recordamos, estamos de parte de que sí que se puede, porque el Señor vino a demostrar eso, a vindicar el nombre de Dios, que sí se puede guardar la ley de Dios y obedecer a Dios. Bien, hay una cita muy interesante que debemos de tenerla clara. El tema del santuario debiera ser cuidadosamente examinado, puesto que en él descansa el fundamento de nuestra fe y esperanza. Mis hermanos, es necesario que esto lo sepamos, lo recordemos y se lo digamos a nuestros hermanos. El tema del santuario debiera ser cuidadosamente examinado. Fijaos, la columna, el baluarte de la fe y la esperanza de nuestro pueblo está puesta en el santuario. Y Dios eligió un pueblo para eso, para dar a conocer este tema que nadie predica. Vemos que en el atrio estuvimos viendo, bueno, pues ese altar de los holocaustos, donde era el tipo y el antitipo es la cruz. Aquí Jesús murió
dio su vida por nosotros, su sangre fue derramada por nosotros y eso es importantísimo, es esencial para nuestra salvación. Y esto es lo que hizo Jesús cuando estuvo en esta tierra, morir en la cruz. Y esto hay que predicarlo, hay que estar constantemente diciendo a los demás que Jesús murió por nosotros. Pero fijaos qué ocurrió cuando Cristo murió por nosotros. Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida. ¿Os acordáis, no? De Jesús que dijo, este es homicida y mentiroso, padre de la mentira. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la simpatía de los seres celestiales. Hasta este momento, los seres celestiales, ángeles y seres humanos, supongo, que estarán allí, ellos tenían una simpatía con Satanás y se preguntaban, ¿será verdad o no? Yo obedezco a Dios, eso es así, pero todavía miraban a Satanás con simpatía, a ver si era verdad o no lo que él decía. Y esto es importante. En la cruz, en el atrio, en el altar de los holocaustos, en la cruz, esa simpatía se rompió, se perdió. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Entonces, la pregunta es, ¿culminó todo en la cruz? Porque si eso ya estaba claro, Cristo murió por nosotros, Cristo dio su sangre por nosotros, Cristo ofreció su vida por nosotros. ¿Ya qué más faltaba? ¿Culminó todo en la cruz? Gracias a que tenemos el espíritu de profecía, nosotros sabemos algo que los demás no saben y hemos de compartirlo. Sin embargo, Satanás, dice el deseado de todas las gentes, no fue destruido entonces. Los ángeles no comprendieron ni aun entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Ni aun viendo aquello, lo comprendían. Pero, pero, ¿qué es lo que ha pasado? No lo comprendían. Ni aun entonces todo lo que entrañaba la gran controversia comprendieron, no se dieron cuenta. Los principios que están en juego habían de ser revelados en mayor plenitud. Y por causa del hombre, por nuestra causa, la existencia de Satanás debía continuar. Ahí no acabó Jesús con Satanás, no. Debía continuar. Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. El hombre debía elegir a quién quería servir. Los ángeles y los seres creados ya lo tenían claro. Pero, ¿y nosotros? Por eso el Señor dilató el tiempo para que Satanás pudiera darse a conocer bien claramente, sin ningún lugar a dudas. Esto es interesante porque los demás dicen, bueno, pues Cristo murió en la cruz, esto ya está todo hecho. No, todo hecho no. Faltan cosas que nosotros tenemos que dar a conocer. Bien, pues aquí vemos que desde que Cristo nació hasta el año 31, bueno, pues pasó ese tiempo en el atrio, como cordero, ese tipo del cordero, él era el antitipo, Jesús como cordero se ofreció, derramó su sangre. Ahora, vamos a ver de una manera clara, vamos a ponernos en lo que es la tierra en sí y todos los creyentes. ¿Quiénes entran al atrio? ¿Los judíos? ¿Entran al atrio los judíos? Son los que por fe siguen a Jesús en su gran obra de expiación quienes reciben los beneficios de su mediación por ellos.
mientras que a los que rechazan la luz que pone a la vista este ministerio no les beneficia. Y los judíos, sigue la cita, que rechazaron la luz concedida en el tiempo de la primera venida de Cristo y se negaron a creer en Él como Salvador del mundo, no pudieron recibir perdón a través de Él. Luego entonces en el atrio, ahí los judíos ya no entran. ¿Por qué? Porque no creen en Jesús. A por los míos vine, pero no me recibieron. No creen en Él. Luego entonces en el atrio no van a entrar, se quedan fuera. Vamos a seguir viendo creyentes y los musulmanes. Mirad, hacer amistad con los musulmanes es sencillo. ¿Por qué? Porque ellos no comen el jalufo, el cerdo, no lo comen, nosotros tampoco. Entonces se extrañan y entonces ya se acercan. Ellos creen en un libro sagrado, en el Corán, y nosotros también creemos en un libro sagrado, en la Biblia, y ellos tienen mucho respeto por aquellos que leen la Biblia. ¿De acuerdo? Ellos creen que Jesús nació de María, virgen, y que la concibió Alá. Ellos creen eso. Ellos creen en la segunda venida de Jesús. Así que es fácil entablar amistad con ellos. Es sencillo. Ahora, eso sí, ellos no creen que Cristo murió en la cruz y creen que está en el cielo. Ellos creen en la tumba de Mahoma, la tienen allá en la Meca, pero saben que la tumba de Jesús está vacía y que ahora está en el cielo y que tiene que volver a musulmanizar todo el mundo. Luego tenemos muchas coincidencias con ellos, de manera que al no creer que Jesús murió por nosotros, que lo tienen como un profeta más, no tan grande como Mahoma, pero lo tienen como un profeta, ¿creéis que los musulmanes pueden entrar al atrio? Pues no, efectivamente. ¿Y los católicos entran en el atrio? Vamos a ver, los católicos sí que creen en Jesús, sí que creen en que murió en la cruz, sí que creen en un bautismo, aunque sea por aspersión y no por inmersión, pero ellos sí que creen en ello. Luego, los católicos pueden entrar al atrio, ¿creen en estas cosas? Por supuesto que sí. ¿Y los protestantes? Por supuesto que sí. Claro que creen en todo esto. Muy bien, sigamos adelante. Ya hemos pasado al atrio. Pero ¿qué dice Lucas en el capítulo 18? Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, sígueme. Luego, nosotros como creyentes estamos en el atrio, pero ahora Jesús, ¿dónde está? Ahora, en tiempos cuando Cristo murió y resucitó, ¿a dónde fue? Efectivamente, fue al lugar santo, de ese santuario celestial. Y dice nuestra hermana Elena, la intercesión de Cristo en beneficio del hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte. Por medio de su muerte dio inicio a esa obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Luego, lo que hizo en el atrio es esencial, es una columna, un bastión, no lo podemos quitar, pero tan esencial es lo que hizo después también. Por eso nosotros tenemos que predicar que Cristo cuando murió entró en el lugar santo del santuario celestial. Y mirad, allí estuvo Jesús desde el año 31 hasta 1844, 18 siglos. Ahí está. Jesús como sumo sacerdote por la orden de Melquisedec en el lugar santo. Hechos de los Apóstoles. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales
y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. Y atención a esta frase. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. Comenzaba otro ministerio en los cielos. Y entonces recordáis que lo vimos anteayer, creo que fue, en la fiesta del Pentecostés, donde el Señor desde los cielos fue ungido como sumo sacerdote, esas gotas, el Espíritu Santo bajó como forma de lenguas de fuego y hablaron todas las lenguas que habían allí. Y entonces eso fue una comunicación del cielo de que el Redentor, de que nuestro Señor Jesús iniciaba su ministerio celestial. ¿Y qué hizo allí? Durante 18 siglos. Este ministerio siguió efectuándose durante 18 siglos en el primer departamento del santuario. La sangre de Cristo, aquella sangre del atrio, ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos, les aseguraba el perdón y la aceptación del Padre, pero no obstante sus pecados permanecían inscritos en los libros de registro. Nosotros sabemos que están en los libros de registro, pero los pecados se encuentran en ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y allí están nuestros pecados. Cuando muchas veces escuchamos, bueno, Miqueas dice que los pecados perdonados van al fondo del mar. No van al fondo del mar de momento, irán. Ese es un símbolo también que se cumplirá, pero después. Cuando Cristo salga del santuario, del lugar santísimo, entonces sí, pero mientras tanto nuestros pecados están contaminando el santuario que está en los cielos. Y allí, en el lugar santo, dice Pedro, más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y durante esos 18 siglos, nosotros, bueno, pues creemos en el Espíritu Santo, creemos en esa luz que dice el Señor, yo soy la luz, ese candelabro está ahí puesto en el lugar santo. Creemos en las oraciones, en ese altar de las oraciones. Creemos también en ese pan de la proposición, en esa palabra de Dios. Eso nos santifica, nos separa para Dios. Y ahí estuvo durante 18 siglos el Señor. Vayamos ahora a lo que hemos estado diciendo al principio. ¿Quiénes entran entonces al lugar santo? Los judíos no, se quedaron fuera en el campamento. Los musulmanes tampoco. Y los católicos, que sí que estaban en el atrio, ¿pasarían al lugar santo? Bueno, pues nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos al representante de Cristo en la tierra y que es el Espíritu Santo. Ellos no. Ellos dicen que el Vicarius Filii Dei, el vicario del Hijo de Dios, el representante del Hijo de Dios es el Papa. Luego, entonces, ahí en esa parte no van a poder entrar. ¿Qué hacemos en el altar de las oraciones? Nosotros oramos derramando nuestros corazones y exponiéndole al Señor todas las cosas que nos pasan y no repetimos oraciones. Nuestros hermanos católicos repiten oraciones. Recordad el rosario, constantemente repitiendo. Y el Señor dijo, mirad, no hagáis vanas repeticiones, contadme lo que os pasa. Y en esa mesa de la proposición, donde nosotros estudiamos con ahínco, con profundidad, con devoción la palabra de Dios, ellos tienen por encima de la palabra de Dios, tienen la tradición, el magisterio de la iglesia, tienen cosas por encima de la palabra de Dios y no la usan mucho. Luego ellos entrarían a este lugar santo, pues efectivamente no. ¿Y los protestantes? Bueno, vamos a verlo. Sí que tenemos noticia de que los valdenses, que dicen algunos autores que fueron los que siguieron aquella iglesia, ¿no?, del siglo III,
que aquella iglesia, ¿no?, que fue perseguida, pero siempre quedaba un remanente. Bueno, pues allí estaban los valdenses, siglo XII. Un legado valdense es el acceso personal a la Biblia, y ellos escribían la Biblia y la memorizaban por si venían la Iglesia Católica e iba por ellos, que al final, bueno, pues sabéis todo lo que pasó, ¿no?, en aquellos montes del Piamonte. Y Wycliffe, en Inglaterra, 1376, enunció la doctrina de la potestad fundada en la gracia. También está bien. Y Juan Hus, en Checoslovaquia, 1400, consideraba la palabra divina como la única autoridad para orientar la vida de los seres humanos. Allí, en Praga, ahí la plaza principal está dedicada a Juan Hus porque murió allí quemado por herejía, y la Inquisición lo quemó allí a Juan Hus. Y Lutero, 1517, la salvación depende de la misericordia de Dios, pero lo verdaderamente crucial de su pensamiento es la idea de que la fe está por encima de las buenas obras. Y aquí fue el despertar, ¿no?, de la iglesia protestante. Junto con Gutenberg empezaron a imprimirse Biblias en lenguas vernáculas, en las lenguas propias del país, y entonces ya a partir de ahí vino toda la reforma protestante. No surgió con Lutero, había muchos reformadores anteriores que ya siguieron, pero la explosión la dio Lutero. ¿Y qué decía Calvino, 1536? La santificación en el calvinismo es vista como un proceso y no algo instantáneo. Por esto Jesús estuvo ahí 18 siglos. Y nosotros tenemos que saber qué hay en ese lugar santo para llevar a cabo diariamente todo lo que allí nos dice, todos los muebles, ¿no?, que hay en ese lugar santo. Hubo muchas reformas religiosas a partir de ahí, de Lutero. Bueno, pues vinieron los bautistas, los anabaptistas, los presbiterianos, metodistas, bueno, muchísimos. Todavía nosotros, pues no estábamos por ahí, ¿de acuerdo? ¿Y los protestantes entonces entrarían en el lugar santo? Por supuesto que sí. Pero llega un momento, pasaron esos 18 siglos, pero llega un momento, 1844, que ahí ocurre algo también. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues nosotros sabemos la historia. En 1830 muchos predicadores y ministros cristianos, todos protestantes, no existía la iglesia adventista todavía, todos protestantes empezaron a predicar que Jesús vendría en 1844 y que el mundo sería destruido. Este es el movimiento que pasó a la historia como el movimiento millerita o movimiento del advenimiento. Cristo viene, Cristo viene. Y todas las iglesias protestantes, encabezadas por Miller, bueno, pues predicaron esto y a todo el mundo. Esto, bueno, no solamente fue en América, Sudamérica, Europa, Asia. Bueno, fue un movimiento fenomenal. Recordáis, ¿no?, las trompetas, como el Señor iba poco a poco con sus trompetas diciendo: hey, que viene un terremoto, y vino, que viene un oscurecimiento del sol, derramamiento de estrellas, bueno, todo lo que vimos, ¿no?, el día pasado. De manera que hubo un gran despertar, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues ocurrió que ese 22 de octubre de 1844, nuestra hermana Elena, en primeros escritos, dice lo siguiente: vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Luego el Padre y el Hijo estaban juntos en ese lugar santo durante esos 18 siglos, llevando a cabo ese ministerio de santificación. Pero llegó ese día, 22 de octubre de 1844, y nuestra hermana Elena vio que el Padre se levantaba y se sentó, entró en el lugar santísimo. Después de eso, un carro de nubes entró a donde estaba Jesús, que estaba en el lugar santo.
Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. ¡Wow! Y aquí fue donde todos nosotros conocemos, ¿no? Que ese movimiento milerita empezaron a decir Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, pero Cristo no vino. Fue el gran chasco. Y entonces, ¿qué ocurrió? Por eso es interesante que nosotros estudiemos el santuario. ¿Qué ocurrió entonces en ese lugar santo? Bueno, primeramente quiero apuntar, si Jesús pasó al lugar santísimo, nosotros tenemos que estar también pendientes. Y la palabra de Dios dice, sígueme. Y entonces nos encontramos con que Jesús, al seguirlo, al pasar del lugar santo al lugar santísimo, nosotros sabemos con qué se encontró en ese lugar santísimo de el santuario celestial. Allí estaba el arca de la alianza, allí estaba y está nuestro Señor Jesús como sumo sacerdote. Los que por fe siguieron a su gran sumo sacerdote cuando dio inicio a su ministerio en el lugar santísimo, contemplaron el arca de su pacto. Habiendo estudiado el tema del santuario, llegaron a entender el cambio en el ministerio del Salvador y vieron que Jesús entonces estaba oficiando en el arca de Dios y ofreciendo su sangre en beneficio de los pecadores. Ahí el pueblo de Dios, el pueblo adventista, aquellos pocos, dijeron, ¿qué es lo que ha pasado? Porque de fecha no nos hemos equivocado. Daniel marcaba en Daniel 8:14, 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Pero el santuario no era la tierra, el santuario era el santuario de los cielos. Así que los que por fe siguieron a su gran sumo sacerdote, que dio inicio a ese ministerio en el lugar santísimo. Pero aquí tenemos que prestar atención porque ocurrió algo muy interesante y a veces doloroso, pero tenemos que prestar atención a lo que nos dice la palabra de Dios cuando nosotros eh, vemos que en el lugar santísimo está el arca de la alianza. Ahí nos encontramos con el propiciatorio, que es la tapa del arca de la alianza, nos encontramos con los querubines, pero dentro hay tres objetos. Y nosotros que hemos entrado, hemos seguido a Jesús dentro del lugar santísimo, nos damos cuenta que hay tres objetos que tenemos que estudiar, porque somos estudiantes de la Biblia, somos el pueblo de la Biblia, ¿de acuerdo? Y tenemos que estudiar estas cosas. Y nos encontramos con el maná. ¿Qué dice nuestra hermana del maná? Al fin de modificar la disposición y con el propósito de poner en activo ejercicio las facultades más elevadas de la mente, quitó de ellos la carne de los animales muertos. Les dio en cambio alimento de los ángeles, maná del cielo. ¡Wow! ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué tenemos nosotros como pueblo adventista que también lo llevamos a cabo como un legado del Señor? Bueno, pues ya todos vosotros lo sabéis, esa reforma pro salud. Y nos dimos cuenta cuando entramos al lugar santísimo que allí estaba el maná, el tipo y el antitipo. Y el Señor nos dijo, mirad, tenéis que ir al principio, al Edén donde yo les di a comer a Adán y Eva aquellos manjares que surgían de la tierra, esa dieta vegetariana, la reforma pro salud. ¿Y qué más nos encontramos? Nos encontramos con la vara de Aarón, que reverdeció, ¿de acuerdo? Tenía sus brotes, tenía sus flores y tenía sus frutos. En una misma vara tenía las tres cosas que van sucediéndose una tras otra. Bueno, pues allí estaban las tres a la vez. Y dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido. Esa vara de Aarón era para ver, hubo una rebelión allí, ¿verdad? Hubo una rebelión diciendo, aquí, ¿por qué tiene que ser Aarón el que tenga que llevar el sacerdocio? Y el Señor dijo, traed la vara.
Y la vara de Aarón reverdeció y dijeron todos, de acuerdo, él es la tribu de Leví es la tribu de los sacerdotes. Y dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis hermanos, tenemos que tener en cuenta que somos sacerdotes. Cada uno tiene su don. Bueno, pues unos son evangelistas, otros eh, hacen milagros, otros tienen más fe, otros tienen oración, otros somos pastores, otros maestros. Cada uno tiene su don, pero todos somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque el sacerdote era el encargado de enseñar, de formar a todos aquellos que todavía no tenían claro quién era el Señor. Y a nosotros nos ha elegido el Señor para eso. Somos sacerdotes. Tenemos que dar testimonio y tenemos que enseñar a la gente. Y también estaba, ¿qué? Pues las tablas de la ley. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Claro. Y entonces el pueblo adventista, cuando siguieron a Jesús al lugar santísimo, allí se toparon con la ley y dijeron, ahí va. Y este mandamiento, pues igual que el maná, igual que la vara, igual que el mandamiento, nosotros tenemos que hacer esas reformas y llevar a cabo lo que el Señor está haciendo hoy mismo en ese lugar santísimo. Por eso es importantísimo que detallemos todas estas cosas que nos encontramos en ese lugar santísimo. Y además, ¿qué está haciendo? Ese juicio investigador. Allí están nuestros pecados. Allí se encuentran. No están todavía en el fondo del mar, están allí. Entonces la pregunta es, ¿y los protestantes? ¿Todos aquellos protestantes que estaban allí pasaron? Efectivamente no. Y ahora viene la pregunta crucial. ¿Y el pueblo adventista pasó o no pasó? No contestéis todavía porque os tengo que enseñar unas visiones que tuvo nuestra hermana Elena. Dice nuestra hermana Elena en primeros escritos, delante del trono vi al pueblo adventista. Ella nos vio en ese trono que se encontraba en el lugar santo, ¿de acuerdo? Nos encontramos, ella fija su mirada en el lugar santo y allí estaban muchas iglesias protestantes, pero hubo una que quiso entrar, ¿de acuerdo? Hubo una que dijo, vamos a seguir estudiando, esto no es normal, porque unos entraron y otros no. Y dice ella, vi al pueblo adventista, pero vi dos compañías, o sea, dos grupos. La una postrada ante el trono, profundamente interesada, de todos aquellos que estaban predicando, de todos aquellos mileritas, bueno, la hermana Guay era metodista, Miller era bautista, había muchos. Dice, cuando se encontraron con aquel chasco, muchos siguieron estudiando, siguieron profundizando. Y entonces dice, vi dos compañías, la una postrada ante el trono, profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie indiferente. Muchos se fueron a sus casas, muchos adventistas que estaban esperando el advenimiento del Señor se fueron a sus casas y ella vio esas dos compañías. Sigamos leyendo. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo, y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pero pocos recibieron esta gran luz. Pocos. Se fueron. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Atención
a estas 5 palabras, ¿de acuerdo? En ese aliento, cuando Jesús vio que allí estaban estas 2 compañías, hubo un grupo que se postró y entonces Él les dio el Espíritu Santo y había luz, poder, mucho amor, gozo y paz. Así que aquellos que estuvieron siguiendo a Jesús tenían esto. ¿Listo? Pero dice ella, está fuerte esta cita, muy fuerte. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono, en el lugar santo. Y no sabía que Jesús la había dejado. Ya Jesús estaba en el lugar santísimo, pero aquellos seguían en el trono que había en el lugar santo. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar, Padre, danos tu espíritu. Pero era Satanás el que estaba allí. Jesús ya estaba en el lugar santísimo y el Padre había ido antes. Entonces Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella, en esa influencia impía, había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. Es terrible esto que estoy comentando, ¿eh? Cuando nos damos cuenta de estas palabras, porque en la anterior vimos que Jesús, a aquellos que estaban ya mirando hacia Él, les dio luz, poder, mucho amor, gozo y paz. Y Satanás, a todas estas iglesias y hasta aquellos adventistas que estaban allí que no quisieron pasar en el lugar santísimo, también les dio mucha luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. Y yo pienso, la iglesia adventista, mis hermanos, tiene tanta luz, tanto poder. Y es verdad, mirad cómo está la iglesia adventista en el mundo. Somos la segunda iglesia después de la católica que está organizada en casi todos los países del mundo, con todas sus editoriales, hospitales, universidades. Tiene todo, tanta luz, pero no hay amor, ni gozo, ni paz. Esto es tremendo. Por eso, mis hermanos, tenemos que tener claro dónde nos encontramos. ¿Dónde nos encontramos? Porque luz y poder hay, pero muchas veces nos damos cuenta de que falta esto. Falta amor, gozo y paz, que son ni más ni menos los frutos, son los 3 primeros frutos del Espíritu: el amor, el gozo y la paz. Y tenemos que amar a todos aquellos que todavía siguen en ese lugar santo, creyendo que el que está allí es Dios, pero no, Jesús está ya en el lugar santísimo. Y aunque tengan mucha luz y mucho poder, falta esto. Y entonces se determina muy bien cuando Jesús dijo, y yo os daré mucho amor, gozo y paz. Satanás no, eso no lo da porque él no tiene el Espíritu de Dios. Entonces, ¿quiénes entran en el lugar santísimo? Ni los judíos, ni los musulmanes, ni los católicos, ni los protestantes, y el pueblo adventista, entero el pueblo adventista, tampoco. Solo el remanente del pueblo. Y esto es así, y esto es una verdad que nosotros tenemos que amar y querer a todos aquellos que necesitan conocer a Jesús, que se encuentran en el lugar santísimo haciendo un ministerio diferente del de que hizo antes. También Isaías clama tocante a Israel, aunque sea el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Mis queridos hermanos, estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el ritual simbólico el sumo sacerdote realizaba la propiciación por Israel, todos,
debían afligir sus almas, arrepentirse de sus pecados y humillarse ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. Mis hermanos, no estamos de fiesta ahora, aunque tengamos gozo, pero no estamos de fiesta. Estamos en un momento del Yom Kippur y explicamos qué era el Yom Kippur. Son momentos de reflexión, de autoexamen. Hay un juicio, nuestros pecados están allí. Y nosotros tenemos que dar a conocer esto con amor, con gozo, con paz. ¿Por qué? Porque el Señor así nos lo transmite. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, pero tenemos que dar a conocer al Señor, tenemos que dar a conocer a todos nuestros hermanos y a aquellos que todavía en esto no lo conocen, estas cosas. Por eso es necesario, esencial, que nosotros sepamos dónde se encuentra Jesús. Y Jesús está ahora mismo en el lugar santísimo. Allí se encuentra Él. Y entonces cuando salga Jesús del lugar santísimo y sobre Él queden todos nuestros pecados y Él se los dé por transferencia a Satanás, entonces sí que el santuario será purificado. Mis hermanos, estamos en momentos difíciles, momentos en que la Iglesia va a tener una reforma, un revivamiento. Va a haber un derramamiento del Espíritu. Están las señales ya que todos conocemos. Pero bueno, a nosotros las señales sabemos que Jesús, estando en el lugar santísimo, ya le queda poco para salir. Pero necesitamos dar a conocer todos estos mensajes. El estar nunca fue fácil predicar la verdad presente. Noé no lo tuvo fácil, predicando que venía un diluvio. Pablo tampoco lo tuvo fácil diciendo que Dios se había hecho hombre, que había muerto en una cruz y que había resucitado. No lo tuvo fácil. Nunca fue fácil dar a conocer la verdad presente. Pero Dios ha elegido a un pueblo y tú eres de ese pueblo. Tú eres de ese remanente que estás aquí en esta semana de oración, que estás eh, llevando a tu alma, a tu espíritu, todas estas verdades que salen de la palabra de Dios. Mis hermanos, no fue sencillo predicar la verdad presente, pero Dios eligió a este pueblo para que pudiéramos dar a conocer estas verdades. Solamente un versículo que me ha venido ahora mismo, en el capítulo 10 de Apocalipsis. En el capítulo 10 de Apocalipsis tenemos ahí al pueblo adventista, lo sabéis, donde Juan se come el librito y entonces está feliz, pero después le resultó amargo. Y dice en el versículo 11, y él me dijo, debes profetizar otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Pero Señor, ¿qué tengo que profetizar si he profetizado que venías y no venías? Ha sido un chasco. ¿Qué tengo yo que profetizar ahora? Y el Señor le dijo al pueblo adventista, yo te he elegido a ti porque debes de profetizar otra vez. ¿El qué debo de profetizar? Sigue leyendo. Y en el capítulo 11, versículo 1, o sea, el siguiente versículo, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el santuario de Dios y el altar y a los que adoran en él. Ah, entonces esto es lo que tú tienes que profetizar ahora. Tienes que medir el santuario y darlo a conocer. Es esencial que esto lo demos a conocer. No es sencillo, porque en el lugar santísimo ahí se encuentra el maná, la vara y los mandamientos. Y un juicio. El juicio de Dios ha llegado. Tienes que dar un mensaje, ese mensaje de los tres ángeles. Tienes que darlo a conocer. Y no es fácil. Pero si nos ponemos en manos del Señor,
Si le dedicamos a Él tiempo de nuestro tiempo, Él dirá, este es mi pueblo, este es el que yo he elegido. Y así que el Señor nos dará poder, nos dará luz y también mucho amor, mucho gozo y mucha paz. Mis hermanos, ha sido un placer maravilloso estar con vosotros, poder hablar de lo que llevo en el corazón y dar a conocer todas aquellas cosas que un día aprendí. Es por ello que os doy un gran abrazo y quisiera, antes de despedirme de todos vosotros, que un día nos veremos, como decía el pastor Bullón. Si no nos vemos más aquí en la tierra, nos veremos debajo del árbol de la vida, allá, en la Nueva Jerusalén. Pues allí nos veremos. Bien, mis amigos y hermanos, voy a hacer una oración y ya me despido de todos vosotros con cariño y con amor. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, hemos tenido una semana llena de bendiciones con tu iglesia de Arlington, allá en Virginia, y otras muchas que también se han unido esta semana de oración. Yo te doy las gracias por ese plan de salvación que pusiste delante de nosotros, donde hemos podido estudiar desde aquellos altares hasta la situación actual, donde tu Hijo Jesús está contigo en el lugar santísimo. Y desde allí tenemos que dar a conocer todas estas verdades que nos has confiado. Yo te pido, Señor, por cada uno de los presentes, por aquellos que han estado durante toda la semana escuchando tus palabras. Señor, ofréceles tu Santo Espíritu para que nos pueda convencer de todo pecado, de juicio y de justicia, y que podamos hacer junto contigo una reforma en nuestra vida. Nosotros no podemos, pero contigo sí que todo es posible, porque tú moriste por nosotros en la cruz. Nos perdonaste los pecados, nos enseñaste a cómo acercarnos a ti mediante la santificación, el estudio de tu palabra, el bautismo del Espíritu en la oración constante. Señor, si el Espíritu Santo ha tocado el corazón de alguno de mis hermanos, de mis amigos que están por allá, tómalo en tus brazos y ayúdale a superar todos los problemas, pecados, dificultades que tenga y que seamos conscientes de que somos sacerdotes para dar a conocer a los demás las verdades que se han predicado. Por eso te pido, Señor, que en estos últimos días que estamos viviendo, nos ayudes a seguirte allá donde quiera que vayas. Te pido también, Señor, de una manera especial por el pastor de la iglesia, por su familia, por todas aquellas familias que han estado reunidas y por el derramamiento de tu Espíritu, esa lluvia tardía que está muy próxima. Todo ello, Dios mío, te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, un abrazo muy grande y nos vemos pronto, porque Cristo está a las puertas. Nos vemos, mis amigos, aquí me tenéis para cualquier pregunta, para cualquier conversación que tengáis, se lo pedís a vuestro pastor, que él tiene mi teléfono, ya estoy a vuestra disposición. Ha sido un placer estar con vosotros en esta semana. Que el Señor os bendiga abundantemente. Hasta pronto.